Capítulo 5. Los años 50 y 60. Algoritmos y estructuras de datos. Sección 5.1. Conceptos fundamentales. Los años de la construcción de los primeros computadores fueron también prolíficos en la creación de conceptos de programación, mecanismos y ideas que hoy no son completamente familiares, hubieron de ser inventados sobre la marcha en esos años, para hacer frente a los problemas que iban apareciendo a medida que se escribían programas más y más complejos. Una de las primeras ideas es la de la macroinstrucción o simplemente macro, llamada subrutina por su creadora Grace Murray Hooper. Hooper colaboró en la programación del Mark I y posteriormente fue la jefa del equipo de programación de la empresa Aker McCree, es decir, la programadora de los primeros Univac. A medida que se construían programas, era evidente que ciertos cálculos, por ejemplo las funciones trigonométricas o operaciones como el cálculo de raíz cuadrada, se repetían frecuentemente. La idea de Grace fue formar una biblioteca con dichos programas y hacer que el programador pudiera invocar cualquiera de ellos mediante una simple instrucción. Grace Murray Hooper, 1906 a 1992. Un programa especial, que ella llamó compilador, extraía de la biblioteca el programa necesario y lo insertaba en el punto en que era invocado. El propio nombre de compilador provenía de su tarea, que consistía en compilar, en el sentido de recolectar todas las rutinas necesarias para construir el programa final. Actualmente llamamos compilador al programa que traduce de un lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador, actividad no tan alejada como pudiera parecer de la del compilador de Hooper. La idea de macro presentaba el inconveniente de que un mismo código parecía replicado numerosas veces en el programa final, con el consiguiente desperdicio del espacio de memoria, un recurso notablemente escaso en los primeros años. Sí, en lugar de expandir la macro en el punto de invocación, se introducía un salto de código de la rutina y ésta al finalizar devolvía el control al punto de llamada. No sería necesario replicar el código de dicha rutina. Esta fue la idea de von Neumann y Gurstin en 1946 durante el diseño de la sucesora de DVAC, dando lugar al concepto de subrutina dinámica o simplemente subrutina. Para ello fue necesario diseñar una instrucción máquina especial capaz no solo de bifurcar el control, sino a la vez de conservar en un registro la dirección de la instrucción siguiente al punto de llamada, de forma que la rutina fuese capaz de devolver el control al programa llamante, una vez finalizada su tarea. Así, una misma subrutina podía ser invocada varias veces desde diferentes partes del programa. En paralelo, Turing inventó un concepto similar en 1945 durante el diseño de su inacabado computador ACE. Otra idea en los primeros años es la de programa intérprete. Se trata de un programa que acepta las instrucciones complejas que son ejecutadas inmediatamente en términos de las instrucciones de la máquina. Por medio de un intérprete, el programador puede codificar su programa en un lenguaje distinto al de la máquina física y hacer que ésta se comporte como si fuese otra máquina distinta, normalmente de más alto nivel. El origen conceptual de esta idea se halla en la máquina universal de Turing que hemos mencionado en la sección 3.4 en términos de implementación real. La idea fue llevada a cabo por primera vez por John McCree durante la programación del EVAC. El intérprete más famoso de aquellos años fue el llamado Speed Coding, creado por John Backus en 1954 para la IBM 701. En cuanto a las estructuras de datos, las primeras de todas fueron el vector unidimensional y las matrices de 2 o más dimensiones. En matemáticas, un vector V consiste en una secuencia de objetos subindicados V sub 1 hasta V sub n, en los que el índice recorre un cierto rango infinito. La expresión V sub i, donde i pertenece a los elementos de 1 hasta n, hace referencia al elemento iésimo del vector V. En una matriz bidimensional A de n por m elementos, la expresión A sub ij, donde i pertenece a los elementos del 1 hasta el n y j pertenece a los elementos del 1 hasta m, hace referencia al elemento situado en la fila i y en la columna j en la matriz A. En la memoria de un ordenador, un vector v se representa colocando los elementos del mismo en posiciones consecutivas de la memoria. Suponiendo que cada elemento ocupa una palabra, el acceso a v sub i se logra en tiempo constante, independientemente del valor del índice sub i. Para ello basta realizar la siguiente suma. Dirección de v sub i es igual a la dirección de v más i menos 1. En el caso de la matriz bidimensional, los elementos se sitúan en la memoria por orden de filas. El cálculo para acceder al elemento a sub ij no es mucho más complicado. Dirección de a sub ij es igual a la dirección de a más m por i menos 1 más i menos 1. El esquema se generaliza fácilmente a cualquier número de dimensiones.
Un esquema similar se obtiene para el caso en el que se decide almacenar los elementos de la matriz por orden de columnas. Obsérvese que el tiempo de acceso a un elemento no depende del tamaño del vector o de la matriz. El cálculo cuesta siempre lo mismo independientemente de lo cercano o lejano que esté el elemento buscando del comienzo de la estructura. Este conste constante no hace sino reflejar el conste constante del hardware subyacente. En efecto, la memoria central de un computador consume la misma cantidad de tiempo de acceder a cualquiera de sus celdas. Ese no es el caso de las memorias inherentemente secuenciales, tales como las cintas magnéticas. En ellas, acceder a un elemento cuesta tanto más cuanto más alejado esté el elemento del comienzo de la cinta. El primer uso de vectores y matrices en la programación y su representación en la memoria central fueron, una vez más, obras de von Neumann, tal como se refleja en sus escritos sobre DBAC y sobre su sucesora en 1946. La primera búsqueda logarítmica sobre vectores la programó John Marshley, también para la EDVAC. Otro de los pioneros de la programación fue Maurice Wilks, el creador de la EDSAC. Publicó en 1951 los algoritmos básicos de acceso y recorrido de estas estructuras. En los primeros computadores, el recorrido de un vector mediante un simple bucle exigía cambiar en cada iteración las instrucciones del propio bucle, para hacer que la dirección del elemento a acceder en la siguiente iteración fuera otro diferente. Como se ha dicho, en computadores posteriores, el uso de registros índice liberó al programador de esta tarea cuando menos delicada. Otra forma de almacenar una secuencia de elementos es mediante una lista enlazada. En esta estructura, cada celda contiene no solo un valor, sino también la dirección de la celda donde se encuentra el siguiente valor. Estas direcciones se denominan punteros y se suelen representar mediante una flecha que va desde la celda origen hasta la celda destino, tal como se muestra en la figura 5.1. En el último puntero de la lista se registra un valor nulo, es decir, un valor que no corresponde a una dirección válida para indicar el fin de la secuencia. Figura 5.1. Representación de una lista de celdas enlazadas. Las listas son más flexibles que los vectores porque pueden crecer dinámicamente mediante la inserción de nuevas celdas al principio, al final o entre cualesquiera dos elementos. Ello es debido a que sus elementos no están necesariamente contiguos en la memoria. Sin embargo, presentan el inconveniente de que el acceso a sus elementos es estrictamente secuencial y, por tanto, el coste de acceder a uno de ellos es proporcional a su distancia al principio de la lista. El origen de esta estructura parece hallarse en la representación de secuencias de valores en las memorias de tambor de algunos de los primeros computadores. Para minimizar los tiempos muertos debido a la rotación del tambor, los valores no se sitúan en posiciones contiguas, sino dispuestos formando una lista enlazada. Las celdas se separan entre sí lo suficientemente como para que, al leer el siguiente valor, la cabeza del tambor estuviera posicionada cerca de la celda requerida. Después, a pesar de que las memorias de ferrita no presentaban este problema, las listas fueron incorporadas a los lenguajes de programación como estructura interesante por sí misma. El primero en utilizarlas fue el lenguaje IPL, de A. Newell, J.C. Shaw y H. A. Simon, aparecido en 1956. Este lenguaje fue el precursor del lenguaje Lisp, del que hablaremos en la sección 6.4.